los desastres y particularmente lo que nos está pasando en el país es el reflejo, ¿no?, de la alta vulnerabilidad que tenemos. Bien, estamos entonces con Juvenal Medina, presidente del Consejo Directivo de Predes. ¿Cómo está, Juvenal? Bienvenido a Exitosa. Muy bien, muy buenos días, Jesús. Gracias Bueno, por la- estuvimos la semana pasada poniéndole atención a este tema como una cuestión de perspectiva. ¿Qué significa la perspectiva? Para que el público lo entienda, es actuar no en función a hechos que se van a dar, ¿no? Y cuál es el posible impacto para poder tener una lectura de aquello que se tendría que hacer con anticipación para que estos hechos no tengan consecuencias luego que lamentar, ¿no es cierto? Y eso es finalmente lo que le está pasando al gobierno, lo que le está faltando a este país, porque ahora, yo repito, ¿no? Es un círculo vicioso de siempre, que no acaba, que no termina y que constantemente lo vamos conversando, debatiendo, pero no resolviendo. Sí, efectivamente, los desastres y particularmente lo que nos está pasando en el país es el reflejo, ¿no?, de la alta vulnerabilidad que tenemos como país, como sociedad, como infraestructura, como medios de vida, ¿no? Que son riesgos que no lo estamos manejando oportunamente. No hacemos lo suficiente para corregir el riesgo que ya lo tenemos identificado a través de estudios, ¿no? No se hace prevención, no se invierte lo suficiente en prevención o reducción del riesgo que ya está identificado. Bueno, habría que ser muy enfáticos en qué es la prevención finalmente, porque es un ahorro de tiempo y dinero. Así es, justamente la prevención significa planificar y actuar de manera, digamos, prospectiva, como bien ha señalado, como parte de esa planificación y gestión del desarrollo. Es decir, toda inversión nueva que el país va a hacer para generar condiciones de vida, para promover desarrollo a nivel nacional, tiene que tener esa cuota, esa mirada de crear condiciones seguras para que lo que se construya tenga la duración, tenga digamos, el efecto, ¿no? Cumpla con la función social por la cual ha sido diseñada y construida. Entonces, ahí es donde vemos que muy poco se hace uso de la información que ya se tiene sobre el riesgo de desastres en el país. INGEMET, IGP y muchas entidades públicas. INDECI. Tienen información. El CENEPRED tiene un banco de datos importante al cual es accesible para poder planificar mejor el desarrollo. Yo tengo a la mano lo que ha emitido esta semana CENEPRED respecto al diagnóstico de cómo se encuentra el país sobre el tema de las inundaciones, ¿no? De los ríos que incrementan sus caudales y que van afectando ciudades, pueblos, ¿no? Entonces hay una proyección de afectación a cerca de 3.2 millones de viviendas, cerca de 8 millones de personas. Entonces, eso ya lo tienes tú que ir manejando dentro de tu plan de acción, ¿no? Por supuesto. Las ciudades más impactadas podrían ser Cusco, Cajamarca, Puno, Huánuco, Ancash. Hoy viene el alcalde de Piura, vamos a conversar sobre ese tema con él, porque Piura es una ciudad que ha enfrentado, por ejemplo, el fenómeno del Niño del año 2016-17, ¿no? Ayacucho, La Libertad, Junín, Pasco, Huancavelica, Amazonas, Arequipa, San Martín, Apurímac, Lima. Bueno, en realidad casi todo el Perú, ¿no? Hay una información ya que nos permite entender el riesgo distribuido en todos los departamentos del país, ¿no? Y lo que nos ha elaborado el CENEPRED, que nos muestra son las alertas, son los, digamos, escenarios de riesgo calculado para esta temporada de lluvia. Pero si miramos de manera general, en el país tenemos alrededor de 24 millones de personas expuestas a sufrir daños por inundaciones. Es decir, llueve en todo el país, ¿no? Igualmente expuestas a sismos en las zonas costeras, a tsunamis, a heladas. Es decir, ante toda la fenomenología que tenemos en el Perú, ya hay cifras, hay datos que nos advierten el riesgo de poblaciones expuestas, infraestructura expuesta, así como también medios de vida, y que requieren ser trabajadas planificadamente para corregir ese riesgo y evitar llegar a los desastres, a los daños que estamos viviendo hoy en día. Entonces, creemos que es una responsabilidad distribuida en todos los niveles de gobierno. Bueno, mira, esto que yo tengo a la mano es una información publicada en Gestión el viernes 14 de febrero, o sea, aquí nomás, ¿no? Sí. El día de ayer, que ha sido día del amor y la amistad. Dice que hasta ese momento, o sea, el día de ayer, habían 40 alertas a nivel nacional de carreteras afectadas por fenómenos naturales y daños en la infraestructura para el transporte vehicular a causa de las fuertes lluvias. Efectivamente. O sea, es más, este es un diario, ¿no es cierto? Se publica un día antes. O sea, esta información la tendrían entre miércoles y jueves.
O sea, tendrían que haber tomado acciones con mucho tiempo de anticipación. Por supuesto. Ahora, todo esto tiene una línea, ¿no es cierto?, de atención y responsabilidad, partiendo del gobierno central, pero también el gobierno regional, ¿no es cierto? Las autoridades más pequeñas también tienen, obviamente, aquí un trabajo que hacer sobre aquello que ellos van evaluando en función a sus propias necesidades y posibles emergencias, ¿no? Y yo lo que decía al inicio es que este país lamentablemente tiene ese problema y va a pasar. Ya lo dije en las redes sociales también el día de ayer, va a pasar lo de siempre, que nadie se va a hacer responsable, que nadie va a tener la culpa, que nadie va a asumir el costo de las vidas que se han perdido con la caída de este puente el día de ayer. Bueno, el puente que cayó ayer no es el único que cayó. Ya vemos, si recordamos un poco hacia atrás, algunos años en el río Cañete se cayó o viró, se afectó el puente Concón. Si miramos un poco más atrás, en el año 2017, con el fenómeno del Niño Costero, hay un puente que conectaba el Agustino con San Juan del Lurigancho, también se cayó, se desplomó, se hizo todo hasta una parodia de este puente. Igualmente, el puente que conecta la carretera central por la Ramiro Prialé se afectó por el flujo de detritos o de la quebrada del Río Seco o Baicolor. Y las soluciones que le dieron en ese momento las autoridades fue la colocación de puentes modulares, que en el tiempo tampoco es una solución válida, ¿no? Bueno, son soluciones transitorias para aliviar un poco la demanda del tránsito. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la fenomenología, tomar en cuenta el riesgo, los procesos geodinámicos que hay en cada curso de eso quiero hablar contigo, pero antes tenemos que ir a Chaclacayo porque está a punto de colapsar otro puente en una de las zonas más cercanas a Lima, donde todo el mundo va seguramente a pasar en familia algún fin de semana. O sea, esa zona es muy, muy difícil en estos días, el inicio de la temporada de lluvias, que se ha atrasado, ¿no? Había una proyección casi a quincena de enero y se ha atrasado que dice a quincena de febrero. Aguas mil y la mayor parte de huaicos en la carretera central, en la cuenca del Rímac, han sido en el mes de marzo, entre marzo y abril. Ok, Yajaira Pacheco está con nosotros desde Chaclacayo. Yajaira. Exitosa. Jesús, muy buenos días. Información en vivo. Así es, y es que los vecinos de Chaclacayo están sumamente preocupados. ¿Por qué? Porque la fuerza del río Rímac habría destruido uno de los pilares del puente Girasoles, y es por ello que el municipio de Chaclacayo se ha visto en la obligación de clausurar este puente. Es un puente que de por sí, Jesús, ya estaba en riesgo de colapso porque una de sus estructuras estaba totalmente debilitada. Sí, nuestra compañera en estudios nos podría ayudar colocando una de las fotos que ha sido tomada por uno de los vecinos exactamente el 27 de enero de este año. Se puede contabilizar cuántas estructuras tenía este puente. Tenía en la imagen, se puede contar, 1, 2, 3, 4 y 5 pilares en perfecto estado. Sin embargo, el día de hoy hace falta un pilar, y es por eso que el alcalde de este distrito, Sergio Baigorria, se ha visto en la obligación, luego de tener una conversación aparentemente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con INDECI, de cerrar este puente porque ya estaba debilitado. Estamos con uno de los representantes de la población de esta parte de Chaclacayo, con el señor, su nombre es Ricardo, ¿verdad? Con el señor Ricardo Espinal. Por favor, colóquese aquí al frente de la cámara para poder conversar, porque esto es una preocupación, ¿verdad? Este puente se puede caer en cualquier momento por la fuerza del caudal del río Rímac. Exacto, sí, si bien es cierto, el puente es un tema que se ha caído uno de los pilares, pero a su vez también pedimos al gobierno central el reforzamiento del enrocado que está acá a la altura de la hidroeléctrica Huampaní, ¿no? Pero este puente sí ya tiene muchos años, pero lo que se tendría que hacer es culminar el proyecto o apurar el proyecto que está de la Ramiro Prialé, que va a desembocar acá, que creo que lo tiene la Municipalidad de Lima. Entonces sería bueno lo más antes posible para que no se perjudique más que nada a la gente de las urbanizaciones que están al frente, ¿no? Ahora, yo he logrado percibir un letrero en la parte de adelante o el inicio de este puente. Tiene el peligro, en riesgo. Esto significa que este puente, como vemos en estos momentos, es utilizado por camiones, por vehículos de carga pesada, que debilita de por sí también la estructura, y que ahora por este incremento del caudal del río Rímac
triplicar, ¿verdad?, el peligro de que esto se colapse. Exacto. Ese letrero ya está muchos años porque cuando hace muchos años se debilitó y pasaban camiones, ya solamente pasan los autos de la urbanización o de la gente que vive en la zona del Lurigancho. Pero ahora con esto ya es imposible y a lo menos el cauce que va a ser todo el mes de febrero y el mes de marzo va a ser muy crítico y de repente se puede caer ese puente. ¿Cuándo habría colapsado este pilar? Hace 2 días, cuando el agua llegó sobrepasó los 120 metros cúbicos por segundo. ¿Y qué sucedería, señor Ricardo, si es que este puente realmente termina colapsado? ¿Cuántas personas quedarían incomunicadas? Estarían comunicados las urbanizaciones de Girasoles, del Golf y toda la gente del Lurigancho con la zona que viene a transitar para que puedan salir a trabajar acá en la carretera central. ¿Ustedes no han visto apoyo entonces ni del gobierno central ni tampoco del municipio limeño o en todo caso también del municipio distrital? No, el municipio distrital se ha estado viendo, el señor alcalde de Chaclacayo ha estado viendo todo este tema. Ayer han cerrado ellos en la noche, pero el tema después de todas las coordinaciones desconozco y sería bueno que tomen cartas en el asunto, ¿no? Bien, listo, señor Ricardo, muchísimas gracias. Jesús, es la información que traemos. Entonces, clausurado el puente Girasoles, son miles de personas que utilizan este puente para poder comunicarse exactamente a la carretera central y actualmente se encuentra clausurada solamente el pase peatonal. Ya no van a poder ingresar esos vehículos menores en realidad, porque antes era utilizado por vehículos de carga pesada, lo que también ha originado que esta estructura se debilite. Información para Éxitos en Lima 95.5, la voz de los que no tienen voz. Bien, gracias a Yajaira. Bueno, este puente está a punto de caerse, poco a poco se ha ido degradando. Parece que aquí solamente importa ponerle concreto y de ahí nos olvidamos de que el tiempo pasa y que los fenómenos son cambiantes, ¿no? Ahora, en estas épocas de negacionismo climático, hay que decirle a la población de que los fenómenos son ya de otro tipo. Así es. ¿No? Hay una exacerbación de los fenómenos naturales por efectos del cambio climático y eso es importante tomar en cuenta. Es más, nuestros ríos de la costa son ríos que tienen un crecimiento bastante violento, con una capacidad de arrastre de abundantes materiales sólidos que se generan desgaste en las bases de toda infraestructura que se construye en los ríos. Puentes, muros de contención, estructuras de bocatomas, etcétera. Todos sufren un desgaste bastante acelerado por el arrastre de sedimentos, de bloques de rocas que discurren en épocas de crecida. Claro, pero si tú tienes... En cuenta. Claro, pero, a ver, pero si tú tienes un país con un diagnóstico de ser altamente afectado por los fenómenos climatológicos, tendrías que tener infraestructura preparada para ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Mira lo que pasó en el fenómeno del Niño, o sea, Piura y la zona norte del país se vio afectada y altamente destruida porque la ciudad no estaba construida para aguantar las inclemencias, por ejemplo, de las lluvias, ¿no? Que eran tormentas. Yo fui a Piura durante el fenómeno del Niño en el 2017 con Pedro Pablo Kuczynski en su momento, que era presidente, a cubrir justamente toda la desgracia, y tú te das cuenta que la ciudad nunca fue proyectada para este tipo de situaciones porque no habían canaletas, por ejemplo, que permitieran la salida fluvial, ¿no? Claro, y el río no tenía ni siquiera diques, recién se estaban construyendo las laderas y que eran a veces hasta insuficientes por la crecida que se iba dando de manera constante, ¿no? Así es. En lo que vive hoy en día el país en desastres no nos representan el estado crítico que aún tenemos en materia de prevención, reducción de riesgo, y debe ser un hito importante para cambiar el modo de hacer las cosas. Es necesario ya no seguir poniendo más mejillas para seguir recibiendo golpes que nos dan los desastres, sino más bien ya emprender una actitud más proactiva, correctiva, para evitar tantas pérdidas que cada desastre nos deja. Bueno, entonces creemos que hay tecnologías, hay propuestas técnicas, hay, digamos, recursos. Es que tú tendrías que obligar al concesionario con el tiempo a modificar algunas cosas respecto a sus responsabilidades. Así es. O sea, digo, estos puentes tienen que tener constante observación, ¿no es cierto?, supervisión. Aquí tengo los comunicados tanto de Norvial como de Ocitran, donde ellos básicamente dicen que sí, pues lamentan las muertes. Y lamentos, la verdad que no se vive. Alguien tiene que encontrar justicia y es justamente los familiares de estas personas que han muerto.
Dice, Norvial ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales realizando de manera periódica los mantenimientos y reportes técnicos correspondientes sobre el estado de infraestructura. ¿Y por qué se partió un puente en 3? Yo quiero saber, o sea, ¿de qué carajo se trata su mantenimiento? No como para que un puente de esta dimensión se caiga o se parte en 3. Va a venir más adelante el presidente de la Comisión Nacional de Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú. Aquí necesitamos la lectura de ingenieros, o sea, yo no lo soy, pero vamos a tratar de encontrar una respuesta de quién es responsable de este tipo de situaciones. Exitosa. Porque ya, bueno, por lo pronto acá Norvial está lavándose las manos y luego viene el Ocitran, ¿no? Que dice, en el mes de noviembre pasado, en atención a la próxima temporada de lluvias, Ocitran notificó a Norvial sobre la ejecución de actividades rutinarias, periódicas o de emergencia destinadas a la conservación de los bienes de concesión. En atención a ello, se le solicitó incrementar o reforzar las actividades de mantenimiento de los puentes, pontones, cunetas y alcantarillas, debiendo, entre otras actividades, realizar la inspección correspondiente en dichas estructuras. Dice aquí que Ocitran verificó el cumplimiento de dichas condiciones y la subsanación de las observaciones. Pero ¿qué carajo? O sea, a ver, discúlpame que utilice este término. O sea, Norvial dice que sí cumplió y Ocitran dice que sí, también ellos cumplieron. Entonces, pero en todo caso, ¿cuál fue la deficiencia en el proceso de fiscalización ¿no? que llevó a que un puente se partiera en 3? Sí, es una prueba más de la informalidad que nos gobierna y eso debe corregirse, Jesús. Y es más, también tenemos que ver la forma de corregir los defectos, los vicios, las debilidades, la vulnerabilidad que todavía afecta a nuestra sociedad. Y hay mucho por hacer en ese sentido, no solamente en materia de obras, sino también en lo que es la gestión, gestión del desarrollo, gestión del riesgo, que tiene que ser una herramienta que se aplica de manera transversal a la planificación y gestión del desarrollo. Discúlpame, pero a ver, si esto está pasando con la temporada de lluvias que es constante durante todos los años, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando suceda un terremoto en esta ciudad. O sea, de verdad, nos vamos a morir todos. De eso no tengan dudas. Nos vamos a morir todos. El impacto va a ser tremendo y es más, ni siquiera es que nos vamos a morir solo por la caída de las casas, ¿no es cierto?, de la ciudad que está mal construida y mal planificada, sino porque además no vamos a tener capacidad de respuesta, porque la gente que va a quedar herida no va a encontrar hospitales porque los hospitales también se están cayendo. O sea, toda esta es una cadena de hechos que deberíamos estar nosotros anunciando, repito, como buenos periodistas, con perspectiva, tratando en los medios de comunicación y advirtiéndole a la gente que estamos de mal en peor y que tenemos gente en este gobierno que es ineficiente y corrupta, porque si tuviéramos gente que actuara con transparencia, esto ya se hubiera advertido con mucha anticipación, se hubieran hecho los trabajos de prevención, seguramente se hubiera analizado mejor la estructura, el fondo, ¿no es cierto?, del río y del impacto que podría tener un incremento mayor, por ejemplo, del flujo de agua. Ahora entiendo yo que en este problema del puente de Chancay, ni siquiera es que el río haya estado en alerta roja, ha estado en alerta amarilla, o sea que no ha llegado a su máximo nivel. Entonces, ¿cómo justificas eso? Justamente quizás ahí lo que pone en evidencia es la falta de mantenimiento, porque el río en estas épocas de que incrementa su caudal, incrementa su capacidad erosiva. Entonces hay una socavación de las bases, hay un desgaste de las bases, de los pilares, de los estribos, y que esto tiene que estar mantenido todos los años, tiene que revisarse y corregirse, protegerse, porque los ríos crecen todos los años. Tenemos una temporada de lluvias que va desde noviembre, diciembre hasta abril, que es la época en que todas estas estructuras sufren bastante desgaste, bastante deterioro, que tiene que ser tomado en cuenta. Recordemos, tenemos un país muy variado, tiene una fenomenología muy, muy diversa, sin embargo, también existe un riesgo muy alto que requiere ser tomado en cuenta para que podamos ir corrigiéndolo adecuadamente. Entonces, hay una responsabilidad de los gobiernos locales, regionales y de los sectores para que puedan trabajar de manera articulada en mejorar la seguridad en el país, ¿no? Lo otro pasa por la parte justamente esta de cómo estamos estructurados nosotros como nación. O sea, para dejar el centralismo, se creó todo el sistema de gobiernos regionales para darles a ellos la posibilidad de poder atender mucho más rápido sus problemas, ¿no es cierto?, con un presupuesto para estos fines. Y mira tú lo que ha pasado, que no ha servido para absolutamente nada el proceso de descentralización que se buscó gestar y poder resolver esto lo más pronto posible. O sea, no se trata justamente del gobierno central. Aquí todos los vamos a criticar, claro, pero ¿dónde están los gobernadores regionales? ¿En qué momento levantan la voz para exigirle al gobierno, ¿no es cierto?, que esto se va a dar? ¿En qué momento se reúnen, van, visitan los medios de comunicación de Lima, de regiones y empiezan a decir, estos son nuestros problemas iniciando el año, cómo los vamos a atender o cómo por ejemplo, puede impactar en nuestras vidas? Discúlpame, pero aquí entiendo yo que una autoridad en Chancay
informó de deficiencias estructurales de este puente hace 18 años. 18 años. O sea, Un tiempo más que suficiente para poder haber hecho las medidas correctivas, el reforzamiento necesario, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que es importante, Jesús, ahí, si bien hay niveles de responsabilidad, pero no hay un trabajo articulado, ¿no? que permita de pronto cerrar brechas en este esfuerzo de poder crear condiciones seguras para el desarrollo que el país necesita. sí, bueno, pero se ha puesto muy de moda, ¿no? En estas épocas yo he leído, por ejemplo, documentos importantes donde dicen que el tema de los desastres naturales no son desastres tanto, o sea, sí lo son, pero que también hay múltiples responsabilidades, pero sobre todo hablan del factor humano. Yo ya no estoy creyendo tanto en eso, ¿ah? O no sé. Pero tampoco podemos decir que la naturaleza es la culpable y la sociedad no tiene ninguna responsabilidad. Creemos que ahí hay una omisión, un factor humano que hace que generemos vulnerabilidad constantemente. ¿Por qué crecen las ciudades en zonas donde no corresponde? Es por una falta de planificación y eso no es natural. No, bueno, ¿no? Entonces, el crear condiciones vulnerables es nuestra responsabilidad. Hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque claro, ¿cómo surgen las sociedades? Sobre todo aquellas que con los años se han convertido en repúblicas, ¿no? La república pasa por Exitosa. la constitución de instituciones para que el ciudadano pueda, ¿no es cierto?, cumplir sus objetivos. Entonces se crean o se originan las constituciones y en las constituciones de diferentes partes del mundo hay un objetivo en particular, que es la búsqueda, ¿no es cierto?, de la felicidad. Nosotros no somos un país feliz y no tenemos ese objetivo como tal porque vivimos del día a día y porque además tenemos un país sumido, obviamente, repito yo, en la corrupción y la impunidad. Pero teniendo un territorio altamente sensible a una diversidad de riesgos, Bien. pues tenemos que ser muy consecuentes con ello. No Bien. podemos trabajar de espaldas a la realidad y eso es lo que nos hace Bien. daño en el país porque estamos desconociendo nuestro territorio con esa susceptibilidad y lo que hacemos lo hacemos mal. Entonces tenemos que orientar mejor las inversiones con este criterio de prevención, de seguridad, Bien, perfecto. para no tener tanto daño que en el país está sucediendo cada vez que hay lluvias, como cada vez que hay un Bien. evento natural. Juvenal, muchas gracias por estar esta mañana. Un fuerte gracias abrazo.